directa Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, en entrevista de Venevisión estamos listos para conversar con Manuel Rosales, candidato a la gobernación del estado Zulia por la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes por permitirnos dirigirnos a esta distinguida audiencia del país y ser canal para el debate de las ideas. Escribió usted una carta abierta dirigida a militantes de Voluntad Popular y de Primero Justicia, reconociendo que necesita el apoyo de las bases, de los simpatizantes para poder ganar las elecciones del próximo 10 de diciembre. ¿Por qué lo hizo? Mira, en la política o en la vida, uno tiene que ser sincero y honesto en cuanto a lo que dice y en lo que hace. Y yo creo que cuando uno es político o aspira a una posición como la que yo aspiro en el Zulia, necesito de todos. Es más, mi gestión va a ser en función de todo el Zulia, de todos los sectores, de todos los factores de opinión y de fuerza en la región, porque la crisis del país amerita que todos volvamos al camino del reencuentro, de la posibilidad de construir de la mano una sociedad distinta. La gente está obstinada de los pleitos políticos, de las divisiones. Yo respeto a quienes no participaron del proceso electoral, pero sí les digo, y en esa carta lo reflejo, que no participemos, pero votemos, porque ese es el instrumento que tiene el pueblo, es el instrumento constitucional, porque lo electoral es lo constitucional. Y además es el mecanismo que hemos venido reclamando desde hace muchos años. Se está presentando usted como candidato de un nuevo tiempo y en ese mismo texto reconoce haber cometido algunos errores que quisiera enmendar. ¿De qué se arrepiente y cómo lo corregiría? Mira, como gobernante, como político, he cometido errores. He tenido aciertos y errores y llego a la gobernación o aspiro a llegar a la gobernación rectificando, corrigiendo los errores cometidos y relanzando nuestro pensamiento, nuestras ideas, mejorando los aciertos, porque ese es el trabajo, el camino y el rol de los políticos, de los que queremos gobernar y de los que somos gobernantes. Justamente dos de los partidos a los que usted pide el apoyo de su militancia de base, que son Voluntad Popular y Primero Justicia y además Acción Democrática, decidieron no participar en los comicios fijados para este 10 de diciembre, que son los municipales, y bueno, en este caso que se van a hacer elecciones en el estado Zulia. ¿Usted haría un llamado a la gente para que participe? ¿Cómo cree que afectaría la abstención en estos comicios para los que faltan menos de una semana? Mira, hoy se cumplen 12 años, exactamente, de un error estratégico que cometimos en la oposición cuando no participamos en el año 2005 en las elecciones parlamentarias. ¿Y qué ocurrió? Que durante ese periodo el oficialismo montó todo un tinglado jurídico y además pasó a controlar todos los poderes, el TSJ, el CNE y todo lo que es la estructura del Estado. Y nosotros no teníamos allí ni siquiera un par de ojos o de oídos para escuchar, para ver lo que estaba ocurriendo allí. No tuvimos una voz para reclamar lo que se estaba haciendo, por no participar. Además, la esencia de la democracia es la participación. Ahora, yo respeto, no voy a entrar en esas controversias, pero yo sí creo que hay una gran emoción en el Zulia, creo que hay una gran emoción en una gran parte del país en participar, porque la vida de la sociedad democrática es el voto, es el instrumento que tenemos para defendernos. Lo otro es abandonar todo. Nadie entiende, y me lo dice la gente, que nosotros exijamos condiciones o vayamos a ir a una lucha para el mejoramiento del sistema electoral en las presidenciales, pero entonces en las municipales no. No, si un municipio es lo más importante que tiene la sociedad, es el sistema de gobierno, de poder más cercano al ciudadano. Bueno, y yo creo que todos los que participemos es fundamental para el cambio que estamos buscando en Venezuela. Ahora, los que estén de acuerdo con esta situación calamitosa, económicamente hablando, de la inseguridad, de los temas del deterioro de los servicios, el que esté de acuerdo con esto que se está viviendo, bueno, que se quede en su casa o no participe. Ahora, el que quiera un cambio, el que quiera buscar los mecanismos para salir adelante, debe participar, debe votar. La victoria del Zulia va a ser determinante para lo que será el cambio en Venezuela en unos meses más
en cuanto a la elección presidencial. El Zulia ha tenido siempre un comportamiento electoral como muy propio. Del 2000 a 2012 se alternaron en la gobernación usted y Pablo Pérez. Luego llega Arias Cárdenas en el 2012 y recientemente en el 2017 pues obtiene la victoria Juan Pablo Guanipa y por las razones que ya conocemos no se le permitió tomar posesión de su cargo y por eso se repiten las elecciones. ¿Qué pasa si la gente no va a votar el domingo? ¿La abstención haría que el Zulia quedara nuevamente en manos del oficialismo? Bueno, sería muy lamentable que los responsables, que el Zulia esté por debajo de la media nacional en cuanto al estándar de vida, que sea el 7º estado en pobreza en Venezuela, que sea uno de los primeros punteros en cuanto a inseguridad, no pueden seguir con sus garras puestas en el Zulia. Eso lo entienden los zulianos. Permitir, avalar ese estado de cosas es un gran retroceso para el Zulia. Yo vengo del sur del lago, el emporio de la producción de alimentos en Venezuela, y hoy está en una situación calamitosa. Por eso he dicho que voy a gobernar en una gran alianza con los empresarios, con los industriales, con los comerciantes, con los ganaderos, con el sector agropecuario y con el sector agroindustrial, para definir una ruta que nos permita estimular a todos esos sectores que permiten emerger hacia los caminos de la prosperidad y, por supuesto, generar empleo estable. El tema económico no lo vamos a solucionar nosotros desde la gobernación, pero sí podemos aliviar, enrumbar medidas que tiendan a mejorar la calidad de vida de la gente que padece, que sufre, no solo de hambre, sino que sufre de malos servicios. El Zulia es campeón en apagones, es campeón en racionamiento eléctrico, campeón en racionamiento de gasolina, campeón en racionamiento de todo tipo de alimentos, y es campeón en el desastre. Nosotros queremos que sea campeón, como antes fue, en la educación, en la salud, tener un Estado sano, próspero, educado, feliz y con un buen sistema orientado hacia el futuro. Justamente, ¿qué trae esta vez Manuel Rosales para convencer a los zulianos de votar por él? ¿En qué consiste ese plan de gobierno que se llama Por el Zulia que queremos? Primero, retomar la gigantesca obra que en infraestructura y en programas sociales realizamos. Y lo diseño en 4 ejes. El eje institucional, fundamentado en la plataforma tecnológica que nos permita de verdad un diseño ajustado a los tiempos modernos. El segundo, el eje económico en cuanto a la alianza que he explicado con todos los sectores, en función de tejer una estrategia que nos permita a los zulianos emerger dentro de esta situación calamitosa que vive Venezuela. El tercer eje en lo social. En lo social tenemos un plan de emergencia que está bien claro en cuanto al programa Paz, que es el programa de alimentación zuliano, que tiene 4 fundamentos importantes. La olla solidaria, para sectores donde la gente come una vez o a veces no come. Segundo, el plan de mercados populares a cielo abierto nuevamente con subsidios de la gobernación y con alimentos de buena calidad, que antes lo hicimos. Desde la alcaldía lo hicimos a la gobernación, después lo copiaron a nivel nacional y eso se quedó en el camino. El programa de alimentación escolar. ¿Tú sabes en cuánto está la deserción en el Zulia? De niños que han dejado de ir a la escuela, está entre el 40 y el 50%. Porque en la casa no hay alimentos, no envían a sus niños con hambre al colegio porque saben que allá tampoco hay alimentos. Ya tengo la matrícula de la mayoría de las escuelas y estamos trabajando en ese tema, porque llegando a la gobernación vamos a aplicar el programa de alimentación escolar para que los niños se alimenten en el colegio. Y junto a ese programa, por supuesto, vamos a aplicarlo no solo en las escuelas del Estado, sino en las escuelas nacionales y en muchas escuelas privadas, porque es un drama, se nos está desmantelando el sistema educativo en el Zulia, que nace de abajo, de la base de la pirámide educativa. Esa es una medida urgente que vamos a tomar. Y la otra decisión en el tema social, importante con esto, es el sistema de tickets, que será un ticket para alimentos a familias previamente seleccionadas. Y en seguridad, el desastre de la seguridad. Aquí la gente, como en lo social, en lo económico y lo político, tiene que decidir, o quiere seguir viviendo en esa calamidad en que estamos, o quiere un cambio, o quiere seguir viviendo en las garras de la mafia, de la delincuencia, del amponato común, o quiere seguridad. El pueblo tiene que decidir si quiere seguir
en el deterioro de los servicios o quiere que busquemos la orientación hacia mejores servicios? Porque el Zulia tiene años a la deriva, nadie dice nada. Allá los apagones, los bajones en electricidad no ocurren aquí en la Gran Caracas ni en la mayoría de los estados del país. El drama del racionamiento de la gasolina, eso es terrible allá. Gente que pasa horas, días esperando para que le coloquen gasolina, donde se produce la gasolina. El tema del deterioro de los servicios del agua, también como otro elemento fundamental, y nadie dice nada desde hace muchos años. Eso es lo que vamos a rescatar. Un Zulia que anda a la deriva, de que no ha tenido quien reclame por él, que lo ha dejado en el peor de los abandonos, y por eso estamos aquí, y ese es nuestro gran trazado y nuestra meta más importante que tenemos. Hablando ahora un poco de política nacional, ¿usted cree que la oposición debería definir ya el candidato a medirse en las presidenciales del 2018? La oposición debería buscar esos caminos en cuanto a lo que tiene que ser una política seria. Un candidato escogido en primaria es un candidato que puede ser independiente, porque aquí lo más importante es el país y no la ambición personal de nadie en particular, ni tampoco los intereses de un sector o de un partido. Tenemos que pensar en Venezuela. Los partidos y los intereses personales tienen que ponerse a un lado para buscar emerger en esta grave crisis que tiene el país. ¿Debería ser un solo candidato y electo en primarias, cree usted? Debe ser un solo candidato en primaria o en consenso. Se puede buscar un consenso para escoger un candidato. Eso es factible, es posible. ¿Manuel Rosales pudiera ser un candidato presidencial? Ando muy ocupado y estoy dedicado a cuerpo, alma, vida y corazón al Zulia. Y ese es mi afán de este día. ¿Qué expectativas tiene sobre ese acercamiento entre gobierno y oposición que se llevó a cabo unidos en República Dominicana y que tiene nueva fecha de encuentro para 15 de diciembre? Bueno, ojalá y Dios quiera, y esa negociación política que tiene que ser vista de altura, de nivel, de responsabilidad, no sea un diálogo de sordos, no sea un diálogo de mentiras como ha ocurrido hasta ahora, sino que de verdad se piense en Venezuela. Este país se está cayendo a pedazos. Este país tiene una crisis económica gravísima que nace del hecho de tener 4 sistemas cambiarios. Ahí se origina el gran drama de este país. Un banco central que no es autónomo y ni siquiera las cifras económicas las emite al país y nadie sabe cómo está la inflación o cómo está otro valor importante de la economía. La inflación dicen que está por el 1.200 y tanto %, que ya sería una hiperinflación. De tal manera que Venezuela exige, reclama de la dirigencia política decisiones que nos saquen de este atolladero, de esta crisis. Para eso son los partidos, para eso son los dirigentes políticos. Si no, ¿para qué perder el tiempo sin interesarse en, por ejemplo, el tema económico? Es fundamental. Vamos a seguir en este camino rumbo a un precipicio. El tema de los presos y los exiliados y la ruta electoral, que el pueblo decida. Vamos a establecer las condiciones claras de la ruta electoral, de las elecciones presidenciales, y que el pueblo sea el que decida. El pueblo va a escoger quién será el presidente, y no andar, tampoco es la idea de seguir detrás de encantadores de serpientes y de cascabeles y buscando, no. Este país tiene que fortalecer sus instituciones a partir de un cambio que tiene que venir después de las elecciones presidenciales. ¿El petro, la criptomoneda que anunció el presidente de la República, sería una solución para la economía? Bueno, mira, él no explicó en detalle cómo es ese petro bolívar, ¿no? Eso es lo que está de moda en el mundo financiero internacional. Pero si nosotros tenemos 4 sistemas cambiarios, que no hay en ninguna otra parte del mundo, si los productos cuestan en la mañana un precio, en la tarde tienen otro, si el sistema económico con una moneda paralela es el marcador en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestra economía. Si estamos en este desastre, el problema no es una moneda, llámese como se llame. El problema es reordenar este modelo económico, político, que no sirve. Este modelo económico ha fracasado en todos los países del mundo. Fracasó en la Unión Soviética, fracasó en todos los países comunistas donde se ha aplicado, hasta en la China, que es el país del sistema clásico del comunismo. Se dicen ahora que es el paraíso del capitalismo, de tal manera que este modelo es obsoleto y fracasado. Este modelo económico tiene que cambiarlo. No es un problema de una moneda, es un problema que aquí, por ejemplo, los salarios son en bolívares y todo está dolarizado. Vaya usted a comprar algo con un bolívar, el bolívar cada día vale menos.
ya no lo quieren recibir ni en las fronteras, eso es como todos los productos. ¿Hasta cuándo se caen a mentiras con la gasolina, con los productos alimenticios, con todo, que se lo llevan para Colombia y para otros países? Porque es un gran negocio. Una persona lleva 3 kilos de carne, lo pasa por la frontera, por las trochas, por donde sea, y se soluciona por un mes. Por la diferencia de precios, estamos viviendo en una economía ficticia que ha destruido la economía familiar, que nos tiene sin oportunidades, sin futuro. Por eso nuestros muchachos se nos están yendo, se van a otros países en busca de oportunidades. Y los políticos tenemos la obligación de decirle a esos jóvenes que queremos buscar un camino de oportunidades para que no se sigan yendo, y los que se marcharon que regresen a Venezuela. Gracias por haber venido a entrevistar. Muchas gracias a ustedes. Nos acompañó Manuel Rosales, candidato a la gobernación del estado Zulia en representación del partido Un Nuevo Tiempo.